Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Bueno, y en otras noticias... Producción, ¿otra vez hizo corto la estufa? Tranquilo, amigo, no es sino llamar a EPM a tu puerta y listo, la solución que te arregla el día. Listo, todo quedó perfecto. Y recuerden que si necesitan instalación, mantenimiento y reparación de electrodomésticos y gasodomésticos, pueden llamar al 604-4444-800 o ingresa a www.epm.com.co/EPM a tu puerta. Este sí es un amigo que te arregla el día. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Sí, gracias a Karina Andrea Arango Carbonó, gracias Fabián Henao Carmona, saludo cordial a ustedes oyentes amables de su programa Educación al Día. Este programa llega a ustedes a través de la emisora virtual www.educacionaldia.com.co. Vamos a escuchar voces relacionadas con las elecciones realizadas el pasado domingo 13 de marzo. Aquí nos encontramos en los canales de YouTube muchas expresiones, muchas voces que hacen referencia a la forma como se dieron las elecciones del domingo 13 de marzo. Escuchemos el primero sobre el fraude y quiénes fueron los ganadores de esas elecciones. Lo de anoche fue una locura en Colombia con el resultado de las elecciones, y para contar las cosas con independencia, para contar esas elecciones, analizar un poquito, he invitado a mi periodista favorita, María del Pilar Aguilar. Bienvenida. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, Pablo, muy buenas noches, como siempre digo yo. Pues sí, yo creo que hoy Colombia, primero quiero agradecerte por esta invitación a que le hagamos una lectura tranquila, pausada, pero muy apegada a la realidad de los resultados de las elecciones que nos dejó este 13 de marzo. Una realidad que hay que revisarla minuto a minuto, voto a voto, porque lo que nos puede matar a nosotros como país es el exceso de triunfalismo. Yo pienso que hay cosas que todavía tenemos que, así, despacito. Y es que además, empecemos por el final. Realmente, yo creo que el protagonista del día fueron las graves denuncias de fraude, tanto en Colombia como en el resto del mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Madrid hubo cientos, tal vez miles de personas que se quedaron sin votar. Una compatriota que tiene su número inscrito, tiene su cédula inscrita, vino aquí a ejercer su derecho al voto y no le encontraron su número de cédula. Una persona más que se va sin poder ejercer su derecho al voto. Esto es inaudito. Yo igual. Otra persona, ¿no pudiste ejercer tu derecho al voto? No apareció mi número de cédula en ningún momento, no aparecía inscrito. Esto es increíble, nos van a cerrar las urnas y se están robando los votos. La gente se está yendo sin poder ejercer su derecho al voto. El gobierno dijo que había blindado las elecciones, pero creo que lo que blindó fue el fraude. La página de la registraduría caída. El mismo Gustavo Petro trinó que en casi 30.000 mesas no hubo votos para el pacto histórico, 800 y pico mesas que no estaban en la discipola oficial de los consulados, 23.000 mesas donde se presentó doble votación. Pasó de todo, hasta compra de votos en directo. Bueno, pero encima lo que resultó
de estas elecciones, pues yo creo que es una cosa que tenemos que analizar, porque algunos lo venden como un triunfo histórico y otros lo vemos como más de lo mismo y que no hay tanto que celebrar. ¿Tú qué opinas en general de las elecciones? Mire, en general es que a mí me da vergüenza las palabras del registrador Alexandre Vega, quien ayer tuvo el cinismo de salir a decir que se reportaba total normalidad en los 11.000 puestos de votación, tanto a nivel nacional como internacional, que todo había funcionado de manera correcta. Da vergüenza las declaraciones de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y canciller también, quien dijo que los colombianos habían dado ejemplo, los colombianos en el exterior habían dado ejemplo en esta jornada electoral. Dos cosas. Pienso que las elecciones fueron normales si los miramos con la lupa de la corrupción. Si lo miramos desde ese punto de vista, perfecto, fueron normales. Así funciona una elección corrupta. ¿Cómo es posible que aquí en Cali, te lo voy a decir, nosotros lo vimos y hicimos tremendas denuncias en España, en Canadá, en Australia, gente que llegaba y ya habían votado por ellos? Y la respuesta del consulado, lo sentimos, no podemos hacer nada, ponga la demanda. Si eso es normal para el registrado, sí, es normal para la corrupción. Pero en Cali, en los puestos de votación de Cali, ocurrió exactamente lo mismo. La gente llegaba a votar y no había nada. Si para el registrador fue normal que también las personas hicieron su cambio de ciudad de votación, llegaron ayer a votar de Jamundí a Cali porque habían hecho el traslado y ya viven aquí en Cali, oh sorpresa, tampoco aparecía la inscripción. Eso, si para él eso es normal, pues entonces sí, totalmente normal para la corrupción, pero no para la democracia. Y con la canciller, pues qué pena, yo tengo que decirle allí, yo creo que eso hoy se lo dicen todos los colombianos que están en el exterior. Los colombianos sí dieron ejemplo en esta jornada electoral porque salieron muy juiciosos a votar. Los que no dieron ejemplo fue ni la Cancillería ni la Registraduría. Y además, la Omisión de Observación Electoral certificó 85 irregularidades en el 85% de las mesas de votación. Entonces, ¿cómo nos vienen a decir que esto, que aquí, no? Maravilloso, celebremos que aquí no hubo fraude. ¿Que no hubo fraude? Con una sola denuncia de suplantación ya hay fraude. Pero bueno, eso es lo normal, en la corrupción, y como este país está acostumbrado a la corrupción electoral, es que podemos esperar. Así es. Pero además los resultados, bueno, también se pueden vender de muchas maneras, ¿no? Los partidos de oposición y alternativos efectivamente crecieron en participación, sin embargo no lograron convertirse en la mayoría. Estamos muy lejos del 55-86 ideal para poder gobernar ese país. Es verdad que el Centro Democrático pasó de ser la primera bancada en el Senado a ser la quinta, pero realmente no hubo una renovación del Congreso. Siguen las grandes maquinarias, ¿no te parece a ti? Mire, yo tengo que decirlo de una manera... Colombia se ha acostumbrado o nos hemos acostumbrado a ser conformistas. Ay, perder es ganar. No, pero es que ya casi, pero es que esto es un proceso a largo plazo, pero no, es que así vamos empezando, es que de a pasito a pasito. Miren, es increíble que ayer el Partido Conservador haya empatado con el Pacto Histórico. Vámonos con unas cifras. Yo celebro que el Pacto Histórico en este momento tenga 16 senadores. Lo celebro. Pero eso no es de sentirse satisfechos, porque venimos de un estallido social. Venimos de un estallido social donde la gente salió a las calles y pedía un cambio. Uno esperaba que por lo menos el Pacto Histórico mínimo hubiese tenido 20 senadores, mínimo. Que partidos independientes como Fuerza Ciudadana hubiese tenido mínimo 4 senadores. No lo tuvieron. Pero lo que sí vimos es, por ejemplo, cómo creció en votación el Partido Conservador, cómo el Partido Liberal es hoy mayorías en el Congreso de la República. El Partido Liberal hoy tiene el sartén por el mango, sí, y puede poner las condiciones que quiera a las diferentes coaliciones. El Partido Conservador tiene 47 congresistas entre senadores y representantes a la Cámara. El Partido Conservador y el Partido... Ese es el liberal. El liberal tiene 47, ¿no? El liberal tiene 47. 15 senadores, 32 representantes a la Cámara, 47 el Partido Liberal. Y el conservador, 16 senadores, 25 representantes a la Cámara, o sea, 41, igual que el pacto. Igual, entonces te digo, ¿cuál fue la renovación? ¿Cuál fue la renovación? Si cuando entramos a mirar, y de ahí para abajo tenemos que contar los que sacó Cambio Radical,
los que sacó Centro Democrático. No, pero es que Centro Democrático bajó, pero siguió con los mismos. Un país donde la mayor votación la tuvieron los dos candidatos del Centro Democrático. Dime cuál es la renovación. María Pilar, pero es que llegaron los del pacto. Sí, pero no es suficiente. Y no es suficiente que una consulta con 4 millones, casi 4,5 millones de votantes, solo se hayan visto reflejados con 2.200.000 en las votaciones para Senado y Congreso. Ya se dice que hay 800.000 votos que se le robaron al pacto histórico. Hacia el mediodía, Gustavo Petro hizo una denuncia, hizo un trino, son 800.000 votos que se han perdido y también hay una muy buena cantidad de Fuerza Ciudadana que se han perdido. Pero sumando esos 800.000 votos, tampoco dan los 4,5 millones que salieron en la consulta. Entonces lo que digo es, aquí no podemos, mire, lo que nos ha matado siempre a Colombia es el exagerado triunfalismo. Ganamos 2 partidos de la selección y ya nos sentimos ganadores, somos los campeones mundialistas. Y eso se traslada a la política. Hoy tenemos una renovación a medias en el Congreso de la República. Y si la gente no entiende en este momento que no hemos ganado, créanme que nos van a ganar en la segunda vuelta. Si no empezamos a hacer una pedagogía del ciudadano, nosotros vamos a tener una segunda vuelta y una segunda vuelta no la vamos a ganar. Y hoy, con la renuncia de Óscar Iván Zuluaga, uniéndose a Federico Gutiérrez, es un obstáculo más para que Petro pueda ganar en la primera vuelta. Ahora vamos a hablar de esa pedagogía, Pilar, porque yo creo que es uno de los puntos más importantes y en los que más ha fallado. Pero recordemos una cosa que a mí me parece increíble. En la consulta del pacto, 5,7 millones de personas votaron. Petro barrió 4,5 millones de votos. En la consulta de la coalición de la esperanza, solo 2.100.000. Y en la coalición del Equipo Colombia, 3,9 millones. Es decir, sumando solamente la coalición de la esperanza y la coalición del Equipo Colombia, ponen presidente. En este momento ponen presidente. ¿Y sabes qué es lo más tenaz? Que con la renuncia de Óscar Iván Zuluaga, uniéndose al partido, a la coalición Equipo por Colombia, con Federico Gutiérrez, esto significa que vuelve a poner presidente Álvaro Uribe Vélez. Vuelve a poner presidente. ¿Será que Colombia va a permitir Pues es que Álvaro Uribe en este momento tiene 3 candidatos, ¿no? O casi 4. Exacto. 3. No, ya 3 porque ya Óscar Iván Zuluaga se le retiró. Queda con 3 candidatos. Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo es candidato también de Álvaro Uribe Vélez. Siempre lo ha sido. 3 candidatos. Y el discurso que dio, y Rodolfo Hernández, 3 candidatos. El discurso que dio ahora Óscar Iván Zuluaga es: tenemos que rodearnos y unirnos. Y ellos saben muy bien unirse, y lo saben. Todo apunta a que en la segunda vuelta pasa Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Si esa segunda vuelta se da en ese panorama, con el dolor en el alma, no se ganará por parte del pacto. No, perdemos porque ahí están todas las maquinarias en toda su potencia y han demostrado el poder que tienen, porque el fenómeno que yo creo que es más interesante aquí es cómo los resultados de las consultas no se reflejan en los resultados a Senado ni a Cámara. Es decir, con 4,5 millones de votos de Petro, uno supondría el doble o más de curules tanto en Senado como en Congreso. Y eso no sucedió. O sea, seguimos pensando en tener un Mesías, seguimos en ese presidencialismo, y en el ideario colectivo está el buscar el líder único, pero no es consciente la gente de que donde se toman las decisiones es en el Senado y en el Congreso, y que un presidente que no tenga unas mayorías en Senado y en Congreso no puede gobernar. Es decir, vamos a tener, si Petro gana, vamos a tener un presidente cautivo de esas mayorías y de esas maquinarias, como ha sucedido siempre. Pablo, hay algo que la gente hoy no lo ha entendido, y que con ese deseo de celebrar, es que ganamos, es que el pacto ganó, es que triunfamos. Con ese deseo de ser, con ese sentir del corazón, muchos colombianos se han puesto una venda en los ojos y no han entendido esto. Petro llega al Senado con 16 senadores, porque se cayó César Pachón. César Pachón, el único campesino que estaba en la... El único campesino. Se está peleando esa curul. Pero en este momento son 16 senadores. El Partido Conservador llega con 15. El Partido Liberal llega con 15. En esos dos son 30. Son 11 de Cambio Radical, ahí van 41. Son 10, si no estoy mal, de Centro Democrático.
allí vayan, las matemáticas ya las sumo 15, 15, 30 y 11, 41. Súmeles los de Cambio Radical, que son 14. Yo hice las cuentas esta mañana, sin contar Centro Esperanza, son 69 senadores que van a estar en oposición a Gustavo Petro. Son mayoría. ¿Usted cree que son mayoría? Entonces nosotros en este momento no somos mayoría en el Congreso. Y si nos vamos para la Cámara de Representantes, peor aún, porque allí ganó de una el Partido Liberal. Entonces, y si nos vamos a Cámara, que eso es otro tema que hay que mirar y la gente salió a celebrar, cuando ustedes, yo los invito, es que estoy tratando esta cosa rara, está la página de la registraduría estancada, caída, no deja entrar a ver resultados. Muy conveniente, ¿no? Que se caiga la página de la registraduría en el momento más importante de la historia reciente del país. Pero si tú entras, hasta donde se pudo entrar, el último boletín que está abierto, tú entras y miras los resultados por Cámara, departamentos en los que no ganó el pacto histórico, departamentos Antioquia ganó Centro Democrático y el pacto histórico quedó, si no estoy mal, de tercero o cuarto. En departamentos de la costa atlántica, en la tierra de Gustavo Petro, no ganó el pacto histórico. Entonces, entonces hay veces dicen, no, es que usted se pega de un hilito muy delgado. No, es que esos hilos delgados son los que hay que revisar y analizar, porque esos hilos delgados degollan. Y la democracia en Colombia no la están degollando. Claro que tenemos que apostarle al pacto histórico, claro que hay que apostarle a hacer poder en la presidencia, pero vengan, el exceso de triunfalismo nos puede llevar a que nos sumamos en los laureles y creamos que porque ganamos una consulta ya tenemos 15 senadores, ya tenemos unos representantes, entonces ya somos gobierno. No, no somos gobierno, así no lo somos todavía. Pilar, pero es que yo creo que el triunfalismo no es un fenómeno político, es un fenómeno psicológico. Todos tendemos a protegernos, proteger nuestra psicología. Todos queremos pensar que lo que hemos hecho es lo máximo que podemos hacer, que somos los mejores, que nuestro partido es el mejor, que nuestro Dios es el mejor, que nuestra bandera es la mejor, que nuestro equipo de fútbol es el mejor. Y todo ese sectarismo nos lleva a cometer errores porque ponemos nuestro ego, nuestra necesidad de defender nuestra psicología por encima de otras cosas. Yo tengo dos ejemplos muy claros que me han sucedido entre ayer y hoy. Y es que nosotros hemos denunciado desde aquí, desde Palabras Mayores, pues tú sabes el fraude, hemos hecho una campaña bastante intensa en los últimos meses, incluso hemos creado un grupo que ha trabajado intensamente, han desarrollado una aplicación, Kate Benavides ha desarrollado una aplicación que se podía utilizar en el exterior durante la última semana. Y esa aplicación la pusimos a disposición de la empresa que contrató el pacto histórico por un contrato millonario, 2.500 millones masiva, creo que son alrededor de 3.000 millones. Y hicimos un programa con el director de esa empresa aquí y la empresa clarísimamente nos dijo que ellos estaban desarrollando una aplicación, pero realmente nunca la utilizaron, tampoco utilizaron la nuestra, no la dejaron utilizar, nos bloquearon a nosotros, no hubo un control durante los días de las votaciones en el exterior, que fueron 7 días, ahí son 1.300.000 votos, y esa empresa no funcionó. Ahora está en el proceso de ver con los datos que le da la registraduría, las posibles anomalías que haya y que sus indicadores de alarma salten y vamos a ver si entabla las respectivas denuncias y cosas. Pero ante eso, yo hablé con una líder de opinión de izquierdas que me dijo que la incompetencia no era de la empresa, que el problema realmente era negligencia del Consejo Nacional Electoral, de la registraduría y del gobierno de Duque. Y yo le dije, no. El Consejo Nacional Electoral, la registraduría y el gobierno de Duque no han sido incompetentes, han sido terriblemente competentes. Han hecho exactamente su trabajo, que es robarse las elecciones. Luego hablé con una coordinadora internacional del pacto histórico que me dijo que la culpa no era tampoco del pacto histórico, sino de la empresa a la que contrató. Pero ¿quién contrató la empresa? ¿Quién contrató la empresa? ¿Y cómo se contrató esa empresa? ¿Y de qué está sirviendo esa empresa? Y ese presupuesto tan brutal de esa empresa, porque no se dedicó a hacer otras cosas como pedagogía, etcétera, etcétera. Es que cuando se tiene disidencia controlada, porque esa empresa, te repito, no nos dejó a nosotros utilizar la aplicación que tenía desarrollada Kate, pone en evidencia realmente los intereses que hay detrás de todo esto, que son básicamente intereses personales, intereses económicos, y por parte de la misma izquierda, de los mismos activistas, de los mismos líderes de opinión, de los mismos políticos, hay una falta total de humildad para reconocer los errores. Esa empresa la contrató el pacto histórico a última hora y de mala manera, y no se hizo la pedagogía que tenía que haberse hecho previamente. Es decir,
ante el fraude no se hizo lo que tenía que hacerse. Mire, yo tengo una frase que hoy la he acuñado y que sé que a la gente no le gusta. Pero nosotros estamos construyendo, y eso es lo que nos han vendido, estamos construyendo un país, queremos construir un país diferente, queremos hacer la diferencia, queremos marcar la pauta, y lo queremos hacer haciendo lo mismo que han hecho los que siempre hemos cuestionado. Y ahí pienso que hay un carazo error. Mire, cuando uno simpatiza con alguien, o yo doy este ejemplo, si yo tengo mi hijo y lo adoro y lo quiero y lo amo, pero la está embarrando, no porque sea mi hijo se lo voy a tapar. Yo tengo que llamarle la atención. Tengo que tomar cartas en el asunto. Porque el día que ese hijo se descarríe o se salga de las manos o ya no pueda hacer nada, yo voy a ser responsable de eso. Y ese ejemplo tan básico yo lo traslado a la política. Nosotros queremos construir un país diferente, pero estamos haciendo exactamente lo mismo que han hecho los demás. ¿Cuántas veces eso que tú nos estás diciendo, Pablo, se ha cuestionado al mismo gobierno? Es que están contratando, es que están haciendo esto, es que no le están haciendo veeduría, es que hicieron una contratación a dedo, fue que lo escogieron así. Y estamos haciendo exactamente lo mismo. Pero si después nos hacen ver o les hacemos ver que cometieron un error, es que usted está dividiendo, es que usted quiere generar oposición, es que usted está dolida, no. Precisamente en estos momentos es cuando más cabeza fría tenemos que tener y tenemos que sacar muy en claro cuáles han sido los errores que se han cometido. Porque un error en estos momentos, un error por pequeño que sea, no lo van a capitalizar y olvídense de presidencia. Claro. Olvídense de presidencia. Y ahora la carta que tenemos que jugarnos es esa presidencia en primera vuelta, porque yo creo que si no, no hay oportunidad. Y esa presidencia en primera vuelta está difícil, ¿no? Está difícil porque significa pactar, y pactar significa pactar con gente que no es del mismo ideario. Entonces, ¿dónde están los límites? Porque muchos de nosotros pensamos, por ejemplo, que Petro debería mantener su postura desde el principio de que la segunda persona más votada sea su vicepresidenta, que es ni más ni menos que Francia Márquez, que ha hecho un papel realmente épico, porque es un resultado épico en estas elecciones, es que una persona como ella le gane a personajes que son de la maquinaria, que tienen grandes subvenciones, que tienen grandes presupuestos, que vienen apadrinados por los mecanismos más oscuros de la política colombiana, y ella se saca una votación histórica. Yo creo que mínimamente deberíamos respetar esa vicepresidencia, aunque posiblemente sea la carta por jugar para hacer un pacto con el Partido Liberal, ¿no? Pero te voy a contar algo. A mí me sorprende las declaraciones que dio Francia Márquez hoy al mediodía en el noticiero del mediodía. Te las voy a leer. ¿Qué dijo? No me he enterado. Textual. No estoy tan segura que ese sea el lugar que vamos a ocupar o que queramos ocupar. Eso lo dijo ella hoy al mediodía. Refiriéndose a que Pilar... A la vicepresidencia, porque le preguntaron que con esa votación ella que aspiraba que si iba a pelearse la vicepresidencia, y ella respondió así: no estoy tan segura que ese sea el lugar que vayamos a ocupar. Ya está viendo la jugada que va a haber. Exacto, o que queramos ocupar. Mire, a mí me generó mucha incertidumbre esa declaración que ella dio por dos cosas. Porque durante todo este proceso, Francia Márquez ha estado muy firme y ha dicho, tienen que respetar el pacto que habíamos hecho, y era que la segunda votación era la que iba a ser la vicepresidencia. Y de hecho, por lo que se dio, que la vicepresidencia iba a ser para los liberales, que ella iba a ser no sé qué, no sé qué, ella amenazó con retirarse del pacto si no se cumplía con ese pacto de palabra que habían hecho. Y ahora ella dice, no sé si eso sea lo que queramos. Entonces, veo yo, ratificó que no se iba del pacto ratificó que no se iba, pero que ya no está tan segura de esa vicepresidencia. Ya está sonando en este momento como candidata, están los rumores, están ya, en 2 días se tiene que definir esto. Está sonando la esposa del hoy alcalde de Medellín,
de Daniel Quintero. Está sonando también. No sabía ni que estaba en política la esposa de Daniel Quintero. Es la gestora social de Medellín, es la gestora social de Medellín. Entonces, hay algo, y tú lo dijiste, las elecciones no se ganan con buenas intenciones, las elecciones se ganan con votos. Y los votos muchas veces llegan con las coaliciones. Por eso es que la derecha siempre ha estado en el poder, porque ha sabido cómo se acomodan. Por eso Óscar Iván Zuluaga hoy se retiró y se acomodó de este lado. Eso es cierto, no podemos tampoco creernos pues tan sobrinos del Señor Jesucristo, porque pues eso no va a ser. Pero también es cierto que si se llega a hacer coaliciones, hay que hacerlo con condiciones. Claro. Con condiciones. No todo vale. Gilberto Tobón, hoy de Fuerza Ciudadana, que es el quinto candidato con la votación más alta del país, pero que está por fuera, que no le alcanzó para ser senador, dijo, yo siempre he apoyado a Petro, yo siempre he estado con Petro, soy un hombre libre, pero también mis apoyos van con condiciones. El padre huérfano esta mañana lo dijo, mi apoyo va para con Petro, pero si Petro hace alguna coalición que no va a condicionar, tampoco me voy con Gustavo Petro. Petro. Fuerza Ciudadana se quemaron todos, ¿no? Holman, el padre huérfano, Tobón. Todos. Rafael Martínez, Gilberto Tobón, todos se quemaron. Pero esa quemada de ellos tiene, y yo quiero aquí, a mí me dicen que es que yo soy muy delgadito, pero a mí sí me parece muy extraño que un partido como Fuerza Ciudadana, con varios candidatos muy reconocidos, no hayan alcanzado ni siquiera un 3% de la votación, y cosa tan sorpresa, el desprestigiado Partido Conservador se elevó, le aparecieron votos, así como así, le aparecieron votos, y la mayoría con candidatos nuevos, tan especial, cuando Fuerza Ciudadana no tiene cómo ir a cada ciudad a cuidar y a pedir ese reconteo, cosa tan especial. Y ahora le aparecieron a Pacto Histórico 800,000 votos perdidos que están también en otras mesas. Mire, a nosotros nos han llegado certificados, nos llegó de gente que ha votado y que no aparece su registro en el E14, tan especial, pero el Partido Conservador se infló. Y mire, este es otro dato. Oye, perdona, a propósito, ¿qué pasó con tu voto? Que me contaste esta mañana algo de le cuento, mi voto no aparece. ¿Tu voto no aparece? O sea, tú votaste y no aparece tu voto. Son tan de malas la registraduría que 2 irregularidades les pasó conmigo. Y así se los dije ayer cuando, en la primera, que me di cuenta. ¿Cómo es posible que llego yo a la mesa de votación, la mesa número 20, en el puesto de las Américas, en la Comuna 8, y llego a votar y los tarjetones para las consultas guardados? ¡Guardados! Digo yo, niña, esos tarjetones los tenían a un lado de un jurado, en la parte baja del lado de ella. Y dije, venga, esos tarjetones tienen que estar encima de la mesa. No, señora, nosotros nos dieron la capacitación y los podemos tener ahí. Le dije, no, porque en todas las mesas los tarjetones están encima de la mesa. ¿Por qué en esta mesa están escondidos? ¿Y sabe qué me respondió uno de los jurados? Señora, por favor, puede retirarse, que le vaya bien. Esa fue la respuesta que recibí. Muy bien. Y me fui a buscar la mesa de justicia, porque se supone que la fiscalía tiene en cada puesto de votación tiene unas mesas de justicia para que cuando haya un delito electoral uno pueda hacer la denuncia en tiempo real. Oh, sorpresa, sí señor, estaba la mesa de justicia, una mesa y 2 sillas, pero no había funcionarios de la fiscalía. No había nadie. Y oh, sorpresa, en la noche cuando sacaron esos votos de esa escuela, sacaron los votos para llevarlos con los formularios E14, llevarlos al centro de escrutinio, los montaron en un carro, sin vigilancia, sin nada, como sacando uno las bolsas de la basura. Ahí se pierden los votos, ahí se pierden las bolsas, ahí se intercambian los formatos. No, está claro que estas elecciones las ganó el fraude y las maquinarias, pero también las ganaron cosas aberrantes, porque hay 2 cosas aberrantes que a mí me ofenden, y una es que una afroderecha, Polo Polo, representa a los negros, o que el hijo de Jorge 40 es ahora el representante de las víctimas. Eso, ¿cómo se lo traga uno? Mire, esto demuestra la clase de electores que tenemos, y yo quiero ser muy respetuosa con lo que voy a decir, y espero lo tomen a bien y no me vayan a sacrificar. El caso de Jorge 40, sí, aberrante.
Es víctima porque a los 9 años su papá decidió irse a conformar el bloque norte de las autodefensas, entonces papito lo tengo que dejar solo, que ese constitutivo, y después se tuvo que ir del país, soy una víctima por eso. Pero no se dio cuenta que su papacito mató a cientos de campesinos y dejó a cientos de niños como él sin papás, pero bueno. Y adicional a eso, entonces nos lo tenemos que ratificar como víctima por la propia unidad de víctimas, a la que también cogió un edificio de su familia para que las víctimas fueran allí a hacer todos sus trámites. Listo, aberrante. Y eso, allí uno dice, bueno, sí, allí hay ayudas y los metieron y los paramilitares, perfecto. Pero que una persona como Polo Polo, que de verdad cuando uno lo ve, y no es porque... es por su estructura mental, represente a toda una comunidad que ha sido tan sufrida y tan estigmatizada, es un chiste. Y voy a decir algo peor aún. Yo respeto mucho a toda la gente que hace contenidos. Hay contenidos muy buenos. Y hay muchas personas que nos dan ejemplo a los periodistas de hacer trabajo de periodistas. Los hay. Pablo, y tú eres uno de esos ejemplos, y por eso este programa es tan visto y es tan valioso. Pero a mí también me deja mucho que pensar que una persona que porque tiene 2 millones de seguidores, que no tiene trabajo social, que solamente se ha dedicado a ser influenciador por YouTube, que empezó hablando del conflicto de Venezuela, que no tiene recorrido social, que no tiene trabajo social, que solo ha estado enfrente de un computador, enfrente de una cámara, mirando qué hacen otros contenidos, editándolos, subiéndolos a su canal y gritando muy en voz alta, hoy sea la quinta votación más alta del país. Pero eso es una demostración de lo cansada que está la gente de los políticos tradicionales. No y sí, no. ¿Sabes qué es eso? La facilidad que tiene el elector colombiano de pasar de un lado al otro. También, porque sí. no les da por averiguar. Yo le digo a la gente, averígüese. Uno no puede escoger al primero que me diga que el presidente es malo. No, yo tengo que informar. Mire, el problema, y hoy estamos como país, es porque nosotros como país no nos informamos. Nos dejamos llevar por lo primero que nos muestren, y el que grite más duro, ese es. No, a mí sí me da, y yo pido, yo esta mañana decía, ojalá le vaya muy bien a este influencer, ojalá haga un excelente trabajo, ojalá lo haga, ojalá le vaya tan bien que pueda ser reelegido, y ojalá demuestre que esos casi como 170,000 votos, más de 170,000 votos que sacó, valen la pena. Claro que sí. Pero ahí está el punto con el que creo que deberíamos terminar hoy, que es el tema de la pedagogía, que yo creo que ha sido la explicación absoluta de todas estas contradicciones, que tenga 4,5 millones de votos Petro, pero que no tengamos el número suficiente de curules en Senado y Congreso, etcétera, etcétera. Esa explicación de esa falta de pedagogía, que es la asignatura pendiente para los partidos, para los activistas, en la que debemos empeñarnos todos en estos días que faltan para las elecciones presidenciales, y sobre todo para construir un país, porque ya está claro que en los próximos 4 años no va a haber milagrito, aquí no va a haber mayorías en Congreso respaldando las políticas de un posible presidente progresista, si es que llega. Y segundo, esa pedagogía la tendremos que hacer principalmente los ciudadanos y los alternativos. Para mí hoy uno de los hitos del día ha sido esa Francia Márquez enorme, esa votación histórica de esta mujer en lucha contra todo un sistema, una persona que no solamente se ha destacado como una líder social, sino que ha derrotado en su propio terreno y en franca lid y con mucha dignidad a Fajardo, a Char, a Barguil, a Romero, a Peñalosa, a Juan Manuel Galán y a Alejandro Gaviria en votación absoluta, sin maquinaria detrás. Eso es una buena demostración de que posiblemente las herramientas que debería enfocar el pacto histórico son hacia esos 17 millones de personas que no votan en Colombia, porque ganaron las maquinarias y ganaron los abstencionistas. Entonces, tú, para terminar, Pilar, el voto en blanco. Tú, para terminar, ¿cuál crees que debería ser la pedagogía social que deberíamos hacer en los próximos meses? Mire, yo creo que la gente lo primero que tiene que hacer es informarse muy bien, es dejar el corazón de lado, es ser conscientes de la realidad que hemos vivido en el país. Es saber y entender que sí hay que hacer ciertos pactos y ciertas condiciones, pero que no podemos convertirnos en la repetición
de lo que han hecho los demás. Yo creo que aquí tenemos que pensar como país y no enfocar todos nuestros esfuerzos hacia un solo caudillo. El país no necesita caudillos. Los caudillos que hemos tenido los han asesinado y nosotros seguimos revolcándonos en el dolor. Yo pienso y estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, el tema de Francia Márquez tiene que ponernos a pensar como país, tiene que ponernos a reflexionar y de alguna forma hacernos entender que esos más de 700,000 votos que ella sacó sola son un ejemplo de lo que está pasando en los territorios. Lo principal que hay que hacer es que miremos hacia los territorios, veamos lo que está pasando en ellos, porque los territorios, Pablo, somos los que podemos cambiar la historia del país. Y si Gustavo Petro quiere de verdad ser el presidente de Colombia, él tiene que tener muy claro que tendrá que hacer coaliciones, pero que no podrá dejar atrás lo que está sintiendo en los territorios. Y él tendrá que fijarse muy bien el sentir de la gente que está reflejado en esos 700,000 votos. Y como ciudadanos tenemos que tenerla muy clara, muy clarita, dos cosas. Que en el Congreso no somos mayoría, que ganando Gustavo Petro hoy tenemos un presidente títere, porque eso es lo que tenemos, que lo maneja el gobierno. Pero que ganando Gustavo Petro las cosas no van a mejorar. ¿Por qué? Porque no tenemos un Congreso nuevo, porque Gustavo Petro estará en muchas cosas supeditado a las mayorías de ese Congreso, y las mayorías no son del pacto histórico. Lo que quiere decir es que tenemos que tomar decisiones muy claras, muy sinceras y no dejar de ver la realidad que se está viviendo en el país. Claro, y si es verdad que entre Cambio Radical y Centro Democrático perdieron 39 curules, veamos cómo se ha fortalecido el Partido Liberal y el Partido Conservador y sus maquinarias corruptas. Es decir, estamos ante una mutación. Esos que dicen que se ha transformado el Congreso y el Senado, no, ha habido una mutación. Seguimos siendo minoría, tenemos todo por hacer. Si entramos en triunfalismo no vamos a reaccionar con la velocidad que tenemos que hacer para tener un presidente progresista al menos. Y si seguimos sin esa falta de autocrítica y con esos egos y con esos sectarismos absurdos, no vamos a tener la inteligencia ni la sabiduría para poder adaptarnos a la situación que nos está planteando un país totalmente dominado por unas fuerzas absolutamente interesadas en mantener sus privilegios. María Pilar Aguilar, yo creo que le debes dar darle una palabra de esperanza a los que nos están oyendo porque los hemos dejado un poco descolocados, yo creo. Mire, yo solamente quiero darles, antes de darles esa palabra de esperanza, quiero darles un dato realista. ¿Cómo es posible que el Partido Conservador, David Barguil, haya sacado solamente el 15% de la votación en la consulta, el 15%, con 629,000 votos, pero en el Senado haya empatado y haya igualado al pacto histórico? Eso es muy diciente. Que si tenemos esperanza, claro, hay que seguir, hay que luchar, hay que continuar, no podemos soltar las banderas. En nosotros como ciudadanos está la posibilidad de que este país cambie. Y vuelvo y les digo, el voto en blanco ganó en el Senado, 1,000,000 y pico de votos, ganó el voto en blanco. Aquí sí hay que tomar posiciones. Este no es un país de tibios, no podemos ser un país de tibios. Aquí sí hay que tomar decisiones, hay que tener posiciones y hay que ser fronteros y hay que decir las verdades así nos suenan. Tenemos esperanza, sí, vamos a construir país, tenemos que ganar en la primera vuelta y eso solo lo vamos a ganar, y esto lo voy a decir en mayúsculas, en negrito y resaltar. Las mayorías y las millones de personas que salieron a marchar el 28 de abril y esos 4 meses tienen que salir el próximo 29 de mayo, porque ayer 13 de marzo no salieron. Quédense con ese dato que nos daba María del Pilar. Petro sacó 7 veces la votación de Barguil, pero Barguil sacó el mismo número de curules en Senado y en Congreso. Quédense con eso. María del Pilar, un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Pablo, muchísimas gracias. Un honor estar aquí invitada contigo y bueno. Un honor que nos aceptes una invitación, una gran periodista como tú. Te escucho todas las mañanas. Gracias por tu trabajo. Valiente. Tan bello. Para adelante, porque esto aquí no nos van a quitar las sonrisas y ténganlo por seguro. Aquí seguimos. No. Un abracito.
Gracias. Bueno, y en otras noticias... Producción, ¿otra vez hizo corto la estufa? Tranquilo, amigo, no es sino llamar a EPM a tu puerta y listo, la solución que te arregla el día. Listo, todo quedó perfecto. Y recuerden que si necesitan instalación, mantenimiento y reparación de electrodomésticos y gasodomésticos, pueden llamar al 604-4444-800 o ingresa a www.epm.com.co/EPM a tu puerta. Este sí es un amigo que te arregla el día. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Estamos, oyentes amables, en su programa Educación al Día, programa del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Y no alcanzamos a llegar al Senado de la República con los compañeros ejecutivos de FECODE que se propusieron para el domingo 13 de marzo. Los compañeros Carlos Rivas, que iba por Fuerza Ciudadana, Domingo Ayala, que estaba en la lista del Pacto Histórico, y Nelson Alarcón por la Coalición de la Esperanza Alianza Verde. Escuchemos un comunicado de gratitud del compañero Nelson Alarcón. Comunicado a la opinión pública. Agradezco a las y los docentes, directivos docentes, administrativos, clase trabajadora, a las comunidades afrodescendientes, campesinas, estudiantiles, indígenas, los jóvenes y ciudadanía en general que acompañaron y apoyaron la candidatura por más educación, menos desigualdad. Doy gracias a todas y a todos aquellos que nos dieron su respaldo y que creyeron en nuestra candidatura. A todos les quiero decir que la lucha no se detiene. Los esfuerzos por tener un mejor país y mejores condiciones de vida no acaban luego de los resultados electorales. La lucha por la educación gratuita, universal y de calidad para todas y todos, por un desarrollo con igualdad, por incentivos y verdaderas políticas para el agro como las que anhela don Hernando en el municipio de Samacá, Boyacá, que desea un mejor país y mejores condiciones para nuestros campesinos y las clases más vulnerables de nuestro país, imponiéndonos así un trabajo permanente e incansable. Seguiremos en el quehacer político con la mirada puesta en el futuro, porque nuestro horizonte seguirá siendo lograr reformas políticas que disminuyan las brechas sociales para las y los colombianos. Seguiremos en los diferentes escenarios convocando a la movilización social acompañada de los procesos políticos y democráticos, haciendo pedagogía con las comunidades por exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales. El objetivo es ofrecer a las niñas y niños y jóvenes del país condiciones dignas de vida. Llamamos a la unidad que hoy se requiere para defender al magisterio colombiano, la carrera docente y sus garantías laborales. Necesitamos persistir en la defensa de los recursos públicos. Seguiremos adelante con la frente en alto, porque hemos desarrollado una campaña honesta, limpia y transparente, como lo ordena el mandato de la actividad política al servicio de la democracia. Aunque desafortunadamente los resultados electorales no nos favorecieron, tenemos la tranquilidad y la convicción de que nuestro trabajo estuvo al 100%. Agradezco a todos los equipos que a nivel municipal, departamental y nacional nos acompañaron incondicionalmente y sin descanso en esta hermosa campaña. Vamos a seguir adelante porque la contienda electoral apenas fue un paso más, una estación de paso en el largo y arduo trasegar por la defensa de una Colombia con democracia, paz, justicia social, educación pública y por supuesto por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, y en otras noticias...
Producción, ¿otra vez hizo corto la estufa? Tranquilo, amigo, no es sino llamar a EPM a tu puerta y listo, la solución que te arregla el día. Listo, todo quedó perfecto. Y recuerden que si necesitan instalación, mantenimiento y reparación de electrodomésticos y gasodomésticos, pueden llamar al 604-44-44-800 o ingresa a www.epm.com.co/EPM a tu puerta. Este sí es un amigo que te arregla el día. EPN, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Este es su programa Educación al Día, programa del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Programa que se emite todos los días a las 7:30 de la noche con repetición a las 12 del mediodía siguiente. Sigamos escuchando las voces de análisis postelectorales. Está con nosotros la historiadora Diana Franco. Escuchemos. Hola, mi nombre es Diana Franco, soy historiadora. Sobre las elecciones de ayer, yo creo que sin duda fueron el resultado del descontento social que hay sobre la pésima situación en la que el gobierno Duque tiene sumido al país. Sin lugar a dudas, el ganador de esa jornada fue Petro, que supo aglutinar ese descontento. Sin embargo, no es cierto que aún sea fuerza mayoritaria o fuerza principal en el Congreso. La derecha continúa con la mayoría, tiene 56 senadores y las fuerzas alternativas 44, con lo cual tendrá que entrar a hacer negociaciones. En caso de que Petro resulte ganador de la presidencia, tendrá que hacer negociaciones con otras fuerzas, hacer concesiones para poder sacar adelante su proyecto. En términos técnicos, el proceso electoral tuvo problemas el día de ayer. La registraduría del siglo XXI realmente fue una de las grandes perdedoras de la jornada. Desde tempranas horas hubo problemas con la página. También afectó muchísimo el cambio de jurados que se dio por la estigmatización que está sufriendo el magisterio por parte de este gobierno. No pusieron a los maestros con amplia trayectoria y pusieron a chicos inexpertos en estas funciones. Y también cabe resaltar que fue una jornada en la que se normalizaron delitos electorales. Muy a pesar de las denuncias ciudadanas, no se hizo atención a esas. Se supo de compra de votos a lo largo del país. Incluso algunos candidatos normalizaron en sus redes sociales esta práctica, lo cual creo que fue un lunar negro de la jornada. Oyentes amables, gracias por estar con nosotros. Este es su programa Educación al Día. Sigamos escuchando las voces de análisis y reflexiones sobre el proceso electoral realizado el pasado domingo 13 de marzo y lo que se viene para esta primera vuelta hacia la presidencia de la República. Escuchemos qué plantea el dirigente Gonzalo Hoyos Alzate. Un saludo fraternal para todos los radioescuchas de este importante programa. Quiero hacer una reflexión frente al hecho histórico electoral del 13 de marzo del año en curso. Hecho histórico para las fuerzas democráticas y progresistas. ¿Y por qué? Porque el 13 de marzo hubo un avance muy importante a favor de los trabajadores, el pueblo, de las fuerzas progresistas y democráticas, que convergen en la gran coalición del pacto histórico. Tanto la excelente votación de la consulta presidencial de Gustavo Petro como el avance en la correlación de fuerzas en el Congreso, donde se habla de alrededor de 16, 17 senadores, 25 representantes, donde somos como pacto histórico la primera fuerza a nivel del Senado. Es un mensaje al actual régimen excluyente, corrupto y violador de los derechos humanos, del cansancio de la población con estos flagelos. Las múltiples calumnias del régimen contra el pacto histórico
y contra Gustavo Petro, ubicándolo como el enemigo acérrimo, no lograron amainar los resultados electorales de esta coalición en detrimento de esta misma. Los calificativos que hizo en campaña y que sigue haciendo la derecha a Petro, de comunista, de expropiador, de ateo, de castrochavista, no le dieron los resultados que el régimen esperaba, porque ni es comunista, ni es ateo, ni es expropiador, es simplemente un demócrata progresista que busca el querer del pueblo de avanzar en una democracia, la cual hoy no la hay en Colombia, porque la democracia va mucho más allá de la oportunidad de elegir y ser elegido, de lo cual ni siquiera hay garantías para todos. Tenemos el ejemplo de que la renuncia de 18 candidatos de curules de paz de la circunscripción 12, y donde un victimario se ha apoderado de esa curul. Nos referimos al hijo de Jorge 40. Y decimos que va mucho más allá de elegir y ser elegido, porque la democracia tiene que ver con el derecho a la vida digna, es decir, derecho a la educación gratuita, a la salud, al trabajo digno, a la vivienda, a la recreación, a la pensión y a la tierra para los campesinos que la trabajan. Este avance en las urnas de las fuerzas democráticas y progresistas se da después de una pandemia donde se desnudó la política social de este régimen, y se da después de un estallido social con expresiones de levantamiento popular donde los jóvenes, campesinos, mujeres, indígenas, afrodescendientes fueron los protagonistas, fruto de un acumulado de exclusión social de muchas décadas. La lucha electoral es una expresión de la lucha política, que es complemento de la movilización social y popular en los campos y ciudades. Pues la historia de las luchas de los trabajadores y el pueblo han demostrado que es la herramienta fundamental de lucha para el logro de reivindicaciones económicas, sociales, en beneficio del pueblo, lo mismo que de cambios sociales, y es la movilización social popular en sus diferentes expresiones la que garantiza esto. Verbigracia, el paro del 28A del 2021, precedido de luchas que acontecieron en el 2019 y 2020. El impulso de esta forma de lucha se justifica ante la generalización de la inconformidad social por el alto costo de vida, el desempleo, el hambre, porque según el informe de la FAO estamos a puertas de la hambruna en un país tan rico, donde se han robado los recursos y todavía no han acabado con ellos. A esto se suma la violación flagrante de los derechos humanos, expresado en desplazamiento forzado de la población, asesinato de líderes sociales y populares y las masacres que no paran. El 13 de marzo se dio un paso importante para la conquista de un gobierno democrático que anhela el pueblo colombiano, pero se tendrá que refrendar en la primera y segunda vuelta. El reto es aún mayor, pues se avisora la unidad de toda la derecha en contra de Petro, al verlo como ese enemigo acérrimo. A pesar del avance de la correlación de fuerzas en el Congreso a favor de las fuerzas progresistas y democráticas, de llegar Petro a la presidencia, lo cual es muy posible, la derecha tratará de maniobrar y buscará unirse en contra de Petro para obstaculizar la ejecución del programa de gobierno del pacto histórico, ante lo cual se requerirá una fuerza social popular movilizada en los campos y ciudades para vencer ese obstáculo y que no nos ocurra lo que está ocurriendo con Pedro Castillo en Perú, que ha cambiado el gabinete más de 3 veces para satisfacer la oligarquía y ahora piden la destitución, porque ni tiene una bancada que le favorezca,
ni tiene una fuerza movilizada que salga a las calles para presionar a ese Congreso. Y eso es lo que va a necesitar Gustavo Petro. Por eso hablamos de que este pacto histórico tiene que fortalecerse articulando la lucha electoral con la movilización. Porque necesitamos una fuerza que se movilice en caso de que el Congreso ponga obstáculos, que va a ser lo más posible. No compartimos los argumentos como la movilización previa a la contienda electoral pone en riesgo las elecciones, que favorece un golpe, que no se puede dar papaya al régimen, a un régimen de corte fascista, para reprimir, que si se le confronta puede darse un genocidio, un magnicidio, entre otras. Por el contrario, estos argumentos le hacen un favor a estos gobiernos de corte fascista en su objetivo de derrotar el movimiento popular. Un régimen profascista se combate con la movilización, con la masa movilizada. Un régimen de corte fascista no requiere de la movilización social para masacrar, torturar, hacer entrampamientos a la oposición, como actualmente está ocurriendo, sin estar el pueblo movilizado. Entonces decimos de que el fascismo no se enfrenta haciéndole concesiones. Ante el agravamiento entonces de esta crisis, de esta profunda crisis social, económica, política, que el gobierno ha sometido al pueblo colombiano, las organizaciones sociales, políticas, democráticas, tienen la obligación de ponerse al frente para reactivar y fortalecer la unidad, la acción y la lucha movilizadora. Por eso requerimos de que se aproveche lo del aniversario del 28A, lo del 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, las mismas campañas de los candidatos que no están con la derecha, con la oposición, para movilizar el pueblo y decirle a esta derecha, a este régimen, que estaremos atentos una vez llegue Petro a la presidencia a defender el programa de gobierno. Llamamos al pueblo, a los trabajadores, a los educadores, a la comunidad educativa, a que juguemos un papel protagónico en esta lucha política en las diversas expresiones, fortaleciendo la unidad y la lucha social y popular para el logro de cambios estructurales que necesita el pueblo colombiano, conquistando un gobierno democrático alternativo a este régimen explotador y concluyente. Les habló Gonzalo Hoyos Alzate, el directivo de ADIDA, es ejecutivo de FECODE y actualmente director nacional del Movimiento por la Constituyente Popular, integrante del Pacto Histórico. Muchas gracias. Bueno, y en otras noticias, producción, ¿otra vez hizo corto la estufa? Tranquilo, amigo, no es sino llamar a EPM a tu puerta y listo, la solución que te arregla el día. Listo, todo quedó perfecto. Y recuerden que si necesitan instalación, mantenimiento y reparación de electrodomésticos y gasodomésticos, pueden llamar al 604-44-44-800 o ingresa a www.epm.com.co/EPM a tu puerta. Este sí es un amigo que te arregla el día. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Estamos en su programa de Educación al Día, que se emite por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co todas las noches a las 7:30 y con repetición a las 12 del mediodía siguiente. Sigamos escuchando voces relacionadas con el proceso electoral realizado el pasado domingo 13 de marzo. Gilberto Tobón, un gran dirigente, sacó 170,000 votos y no alcanzó a llegar al Senado por falta de umbral en el partido Fuerza Ciudadana. Escuchamos qué dice Gilberto Tobón. ¿Los puede mencionar? Sí, yo por ejemplo sería incapaz de votar por Fico Gutiérrez. Me pareció, ya fue alcalde de Medellín, se gastó 200 y punta mil millones en propaganda
Yo lo puse un apodo, porque yo pongo apodo, Batman Gutiérrez, el caballero de la noche. Salía con 200 policías a las 12 de la noche a capturar delincuentes a los barrios populares y llegaba con las manos vacías. No era capaz de imaginarse que con los que iban eran los que les avisaban para que se volaran. No sirve para manejar este país. Ahora es la reencarnación de Álvaro Uribe. Oiga lo que estoy diciendo. Es la reencarnación de Álvaro Uribe. Prueba reina. Hoy renunció Oscar Iván Zuluaga. Eso se suponía, ¿no? Ya lo habían dicho que iba a pasar. Sí, pero es que esa es la habilidad de Uribe como un fantomás que tiene mil disfraces. Es que es admirable desde el punto de vista, qué habilidad. Ahora reencarnó en Fico Gutiérrez. ¿Y qué ofrece? Lo que Uribe ha ofrecido siempre. Que siga la guerra, que siga la guerra. Por Dios, no han entendido que este país es un país hiperviolento, un Estado colapsado y un narcoestado, y esa es la causa de la guerra. Por favor, hay que ser más sensatos, jamás. Estamos, oyentes amables, en su programa Educación al Día, que se emite por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co, todas las noches a las 7:30, con repetición a las 12 del mediodía siguiente. Sigamos con los análisis, las reflexiones, y tenemos como invitado especial desde Barranquilla a Argelio Pérez Fabra. Escuchémoslo. Amigos oyentes de Educación al Día, un saludo fraternal para nuestro compadre, nuestro hermanazo Omar Arango, y a todos los colaboradores. Bueno, sobre este evento que culminó exitosamente el domingo 13, hay muchos aspectos que hay que analizar. El primer aspecto que podemos resaltar es que ya el pueblo colombiano despertó. El pueblo colombiano le perdió el miedo. El pueblo colombiano ya no se deja meter los dedos en la boca, y mucho menos sucios de porquería, como pretenden algunos altos dirigentes de la política tradicional colombiana, o utilizando los grandes medios de comunicación. Ya el pueblo, y sobre todo la juventud, tomó un papel importante y asumió su responsabilidad. Esto vale la pena destacar. ¿Qué pasó? Por ejemplo, en la costa perdió uno de los grandes caciques, como fue Alex Char. Él pensó que con su dinero, comprando votos, se vio en los puestos de votación gente que amaneció ahí haciendo cola para votar de primero y salía a cobrar los 100,000 pesos que ofrecían por voto. Esto es algo que no se ha podido superar en la costa todavía, pero que el pueblo honesto, el pueblo que ya despertó, el pueblo que ya le perdió el miedo a las amenazas del castrochavismo, a las amenazas de toda esta serie de mentiras que se dicen sobre las candidaturas de Petro, salió a votar masivamente y consiguió su objetivo. Entonces el señor Alex Char perdió, se calcula, y por ahí algunos entendidos, incluso allegados a su campaña, dicen que el hombre se gastó cerca de 50,000 millones de pesos comprando votos. Otra, él se dio el lujo de decir, y a través de los medios, que en 15 días consiguió 2.500.000 firmas. 2.500.000 firmas. Y ya se daba por hecho que él era el ganador de esa consulta. Y lo dijo el papá de él, Fuad, que arrasaría esa consulta el señor Alex Char. Y sin embargo, fíjense, como decimos aquí en Barranquilla, ha sido la comiquilla, los memes mostrando a Alex Char ahogado en el río Magdalena. Todavía no lo han encontrado, como dicen aquí coloquialmente, únicamente encontraron la gorrita. Otro aspecto que hay que resaltar es la gran votación de Francia Márquez. Una afro, una líder que en Colombia no la conocíamos. Nos llamó la atención siempre su discurso. Un discurso frentero, como diciendo las cosas por su nombre, sin tanto eufemismo. A la mazamorra le decía mazamorra y al caldo caldo. Con propuesta, con discurso y comprometida
con las reformas sociales, con incluir a los excluidos. Entonces ese índice que marcó Francia Márquez, o esa votación que puso Francia Márquez, hoy yo me atrevo a decir, ninguna mujer en Colombia tiene los votos que puso Francia Márquez. Cerca de 800.000 votos, que es una cifra que le llamaría la atención a cualquier politiquero para traerla a su partido. Ojalá Gustavo Petro tenga el suficiente olfato político para darle el puesto que se merece a Francia Márquez, porque hasta ahora no se ha decidido. Tengo entendido que está escuchando los cantos de sirena del Partido Liberal. Entonces, ninguna mujer del Partido Liberal le pone los votos que puso Francia Márquez. Y otra cosa, me atrevería a decir que en este momento Francia Márquez duplicaría los votos que sacó en la consulta, porque las mujeres votarían por ella a ojos cerrados, porque saben que es una mujer que las representa. Las comunidades afro ni hablar. Los excluidos votarían por ella. Y yo, sin temor a equivocarme, yo creo que Francia Márquez en estos momentos está poniendo más de 2 millones de votos. ¿Será que el Partido Liberal le pondría a Petro 2 millones de votos? Lo dudo mucho. No creo que los liberales. O que Ingrid Betancourt, en el hipotético caso que se pase con Petro, le va a poner 2 millones de votos. O Angélica Lozano. O no, si reencauchan a Noemí Sanín. No creo. Paloma Valencia, en el caso de que de pronto decida irse personalmente con Petro, aunque no va a ser, pero de pronto, pongámosle, tampoco. Entonces hay que tener muy en cuenta esto de la votación de Francia Márquez y lo que representaría como vicepresidenta. Ojalá, vuelvo y repito, no vaya a escuchar los cantos de sirena de los liberales, dejando a un lado a Francia Márquez, porque estos son expertos en dividir también. Acuérdense que los liberales tienen más de 150 años, 160 años de estar haciendo política. Conocen mucha letra menuda de esto y son expertos en dividir. ¿Quién quita que para debilitar la fuerza de la gente le impongan una vicepresidenta del Partido Liberal? Y esa vicepresidenta, en vez de multiplicar los votos, lo que hace es dividir los votos que tiene Petro. Perdería Petro con estos votos. Así que mucho cuidado con eso. Y el tercer aspecto que quiero resaltar es que no se ha ganado nada. Este es un partido de fútbol. El primer tiempo lo ganó Petro. Sí, ganó el primer tiempo. Va ganando este primer tiempo. El segundo tiempo es la primera vuelta, donde él aspira a ganar por goleada. Si golea en el segundo tiempo, es presidente. Pero si se van al tiempo extra, al tiempo suplementario, ahí puede correr el peligro de que se unan todos y lo goleen a él, como pasó en las elecciones pasadas, donde perdió en la segunda vuelta. Se unieron todos y lo golearon. Así que mucho cuidado con estas decisiones. Ojalá los asesores que tenga él allá le digan: no te pongas a inventar, tú tienes ahí a una líder, una mujer que te va a impulsar y te va a poner los votos que no te va a poner otro. Bueno, amigos, muchas gracias, Omar, por esta invitación y saludos a todos tus oyentes. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia.
Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.